Hola a todos, bienvenidos a las revisiones de infectología pediátrica. En el día de hoy, el doctor Luis Felipe Hernández Lemos, quien es médico interno de la Universidad Libre Seccional Cali, nos va a ilustrar acerca del tema de neurocisticercosis. Muchísimas gracias, doctor Luis Felipe, y bienvenido. Hola, buenas tardes. La exposición de hoy es sobre neurocisticercosis, entonces vamos a empezar. La neurocisticercosis es una infección del sistema nervioso central causada por la etapa larvaria enquistada de la tenia solium o la tenia del cerdo, también llamada cisticerco. La neurocisticercosis es la infección parasitaria más común en el sistema nervioso central en todo el mundo, especialmente en el sudeste asiático, el subcontinente indio, América Latina y África subsahariana. Ahora, pues hablando de la epidemiología, la neurocisticercosis es una infección parasitaria bien reconocida pues, en la población pediátrica en todo el mundo, especialmente en el sudeste asiático, en el subcontinente indio y América Latina y África subsahariana. Eso particularmente es más prevalente o cierto en comunidades rurales, donde la cría de cerdo es una práctica muy común. En un estudio en una zona rural, pues al norte de la India, al menos el 54% de los niños con convulsiones de primera aparición se les diagnosticó la neurocisticercosis, según pues por hallazgos posteriores por resonancia magnética. En Colombia, ya pues como hablando más específicamente de la epidemiología acá en nuestro país, hay muy pocos estudios de prevalencia de esta enfermedad, pero en algunos que encontré hablaban de que era más prevalente en departamentos como el Cauca, en el Vapejo, en las zonas rurales. En el Cauca hablaba de que había una prevalencia en niños del 34% de esa enfermedad en la edad pediátrica, en los niños que tenían primeras convulsiones. En aldeas endémicas o en ciudades endémicas, aproximadamente pues el 10 al 20% de los individuos tienen evidencia de neurocisticercosis en las tomografías computarizadas, principalmente pues, en forma de lesiones calcificadas. La prevalencia es a menudo alta en áreas rurales, como les mencionaba, o periurbanas, pues, donde se crían los cerdos y donde las condiciones sanitarias o de higiene son pues precarias. En muchas comunidades la tasa de epilepsia se acerca al 3% y aproximadamente el 30% de estos casos de epilepsia tienen que ver con neurocisticercosis. Las personas sin antecedentes de consumo de carne de cerdo o que hayan viajado a áreas endémicas también pueden desarrollar neurocisticercosis. En un informe que hubo de unos casos de una comunidad judía ortodoxa, pues cuyas leyes, como ustedes saben, no permite la ingesta de carne de cerdo, la infección fue transmitida por trabajadoras pues, domésticas que habían migrado recientemente de países latinoamericanos donde la tenia solium es endémica. Últimamente se ha evidenciado epidemiológicamente un aumento de la neurocisticercosis en países no endémicos, hasta pues, esto debido al fenómeno migratorio que hay en estos momentos en los países desarrollados que los habitantes de países desarrollados viajan a comunidades donde la mala higiene pues existe o países desarrollados donde pueden contagiarse por esta infección. Ya hablando más del ciclo de vida de la Taenia solium, hay tres fases que incluye el huevo, la larva y el adulto. Los seres humanos somos huéspedes definitivos de la Taenia adulta. Cuando los seres humanos comemos carne de cerdo es infestada de larvas de larvas y la carne está poco cocida o cruda, esto permite que la tenia adulta se forme en el tracto gastrointestinal. Los huevos se producen y se eliminan en las heces, lo que permite que el ciclo se complete. La infección intestinal humana en la forma adulta se llama teniasis. Además de los cerdos los seres humanos son el huésped intermedio de la forma larvaria o la cisticercosis. Comer los huevos conduce al desarrollo de la larva en el tejido blando del huésped intermedio, como somos nosotros los humanos. La ingestión por contaminación fecal oral es el principal mecanismo a través del cual los humanos adquieren neurocisticercosis. Cuando se ingieren los huevos de Taenia solium, que sería como la fase infectante, estos embriones estos huevos pues, se liberan en los intestinos y cruzan activamente pues, la mucosa intestinal
hacia el torrente sanguíneo y se alojan en su forma larvaria cisticercos en los tejidos humanos, predominantemente en músculos, tejidos blandos y sistema nervioso central. Generalmente la mayoría de los quistes son destruidos por la respuesta inmune y mueren en semanas o meses, pero cuando se implantan estos cisticercos en el cerebro, pues se llama, o en el sistema nervioso central ya tenemos la neurocisticercosis. Los seres humanos desarrollamos teniasis de Taenia solium después de ingerir carne de cerdo poco cocida que contiene cisticercos en ese tejido. Una vez ingerido, el Scolex se invagina y sale al intestino delgado humano por sus ventosas ganchos. Las proglótides surgen de la base del Scolex, se agrandan y gradualmente son desplazadas del cuello por nuevas proglótides. Las proglótides maduran durante un periodo de 2 a 4 meses y las tenias adultas pueden residir en el intestino por muchos años y desarrollarse hasta medir 7 metros de longitud, y cada segmento de la proglótide contiene entre 50.000 a 100.000 huevos que van a ser excretados por la materia fecal. También la neurocisticercosis puede desarrollarse por autoingestión de los mismos huevos que coloca la tenia en el intestino pues, del paciente, del humano, pueden desarrollarse o autoingerirse y desarrollar cisticercos que van a ir al sistema nervioso central. En promedio, el tiempo promedio entre que los cisticercos produzcan síntomas de 3 a 3.5 años. Ya hablando más pues como de la patogenia, cuando los cisticercos entran al sistema nervioso central, ellos se evolucionan a través de 4 etapas importantes. La primera etapa es un quiste vivo activo, que se le llama etapa vesicular o quiste viable. El parásito reside en un líquido transparente y puede iniciar una respuesta inflamatoria con edema una vez que se degenera. Este quiste es de pared delgada y contiene un líquido y la larva viva con una cabeza de tenia, que es el Scolex en su interior. El parásito escapa del sistema inmune del paciente o del humano, del hospedador, porque secreta un inhibidor de serina proteinasa llamado tenia estatina, que inhibe la activación del complemento, la migración linfocitaria y la formación de citoquinas. Ya después, posteriormente, este quiste viable con el Scolex adentro sufre una segunda etapa, que es cuando el quiste sufre cambios degenerativos con engrosamiento de la pared y transformación del líquido transparente en un gel blanquecino, que en esa etapa ya se llama un quiste coloidal. Ya en la tercera etapa hay una reacción inflamatoria que envuelve y daña el quiste, llenándolo de material gaseoso, mientras la larva degenera y muere, que se llama una etapa para finalmente ir a la última etapa, donde el quiste es reemplazado por un tejido fibrótico que se calcifica, llamada etapa calcificado o quiste calcificado. Es importante decir pues, que el paciente puede ser asintomático durante años y los síntomas clínicos suelen presentarse durante la tercera etapa, cuando los cisticercos se degeneran y se produce una reacción inflamatoria. Pero cuando está en forma de quiste calcificado, como tal, no hay larva viva ahí. Entonces, eso más adelante lo vamos a explicar, porque es importante clasificar en qué etapa el quiste, en qué etapa está el cisticerco enquistada, para saber si le damos tratamiento o no. Ya la neurocisticercosis se clasifica según los aspectos clínicos, y eso tiene que ver con el lugar donde se ubique dentro del sistema nervioso central. Y el lugar donde se ubique me va a dar las manifestaciones clínicas. Entonces, la primer aspecto clínico, clasificación, es la neurocisticercosis parenquimatosa, que es el tipo más común de los niños. Entonces, a medida que los cisticercos llegan al cerebro, pues por diseminación hematógena, la mayoría de ellos los cisticercos se ubican en las uniones entre la sustancia gris y blanca. Los quistes pues, inicialmente viables, que como les expliqué son los que tienen el Scolex dentro, pues, están en el parénquima cerebral con un contenido líquido claro. Los quistes pues, pueden sobrevivir por muchos años hasta que la respuesta inmune del huésped detecte esos parásitos. La respuesta inmune celular altera la membrana del quiste y su homeostasis, lo que lleva a una mayor densidad del contenido del quiste con una inflamación local. Luego el quiste se degenera a una lesión granulomatosa que luego se aclara completamente o se reemplaza por una lesión clasificada. En esta neurocisticercosis parenquimatosa, el síntoma principal son las convulsiones.
Y otras manifestaciones clínicas como la cefalea, alteración del estado mental y déficits neurológicos focales, pero el síntoma cardinal en este espectro es las convulsiones, que va a depender la semiología del lugar donde esté ubicado el quiste o el neurocisticerco. Ya en el espectro de la neurocisticercosis ventricular, eh, es aproximadamente por ciento de los casos en niños y se encuentra pues con frecuencia acompañada afectando la parte del tejido subaracnoideo. Pues aquí la clínica va a ser porque los quistes con frecuencia pues obstruyen el drenaje del líquido cefalorraquídeo, entonces van a causar síntomas de hidrocefalia, aumento de presión intracraneal y también los quistes pueden migrar entre el sistema ventricular, causando una diferente fluctuación de los síntomas clínicos. Los factores, pues, esos factores de migración intraventricular influyen en la sintomatología, pero básicamente que lo que vamos a ver es síntomas de hidrocefalia o síntomas de aumento de la presión intracraneal. Ya en el espectro subaracnoideo, o también conocida como aracnoiditis por cisticercosis, es el tipo más raro de los niños, sin embargo es progresivo y se asocia. Sin embargo, es progresivo y se asocia con una morbilidad significativa. Los quistes en el espacio subaracnoideo tienden a crecer y expandirse sus membranas formando racimos vesiculares, como un racimo de uvas. Entonces ahí las neurocisticercosis le dan el nombre también de racemosa, porque puede crecer como grandes masas quísticas y involucrar el espacio vecino. Y esos quistes se pueden ubicar dentro de los sistemas basales, la fisura de Silvio y los espacios subaracnoideos corticales y espinales. Este espectro es muy grave porque se asocia con una inflamación marcada y los pacientes suelen presentar signos y síntomas de meningitis y de aumento de la presión intracraneal. Pueden producirse también cefalea, papiledema, atrofia óptica, vómitos en proyectil y coma y deficiencia de los nervios craneales. Y también se asocia con deficiencia de espinal, aproximadamente el 60% de los casos. Ya en el espectro espinal o raquídeo, pues ahí se subdivide en lectomeningia o subaracnoidea o intramedular, que es parenquimatosa. Entonces, los quistes espinales lectomeningios son el tipo más prevalente de la infestación parasitaria espinal. Los cisticercos avanzan el parenquima de la médula espinal al espacio del líquido cerebroraquídeo, pues por la vía hematógena o ventrículo ependimaria, seguido de una migración hasta la médula espinal. Este espectro es raro, pero me va a dar síntomas como de compresión espinal, como dolor, parestesias o síndrome de cola de caballo. Ya en el espectro ocular, pues la localización más común es la subretiniana, con una presentación clínica pues, de alteración visual o otras alteraciones en el espejo subjuntival o alteración de la cámara anterior, del vitro, de la retina. Pero los síntomas pueden incluir, lo que le mencionaba, problemas de la visión, dolor ocular recurrente, diplopía, fosfenos. La inflamación pues, alrededor de estos cisticercos pueden amenazar la visión y causar una colioretinitis o desprendimiento de retina o vasculitis, pero generalmente los pacientes son asintomáticos. Entonces, ya hablando más de las manifestaciones clínicas, como les expliqué, va a depender de dónde se ubique el quiste del cisticerco viable o en fase coloidal. Porque los quistes calcificados me dan síntomas de convulsiones, pero no está como tal el parásito vivo. Entonces, las menciones generales que mencioné son son las convulsiones, pues en el caso de la parenquimatosa, y pues la semiología de estas convulsiones que generalmente son tónico-clónicas focales, pero a veces pueden progresar a generalizadas, pues la semiología de esta convulsión se correlaciona con la ubicación anatómica pues, del parásito pues, en el cerebro y puede presentarse como un solo episodio o presentarse como una epilepsia recurrente. La cefalea, pues este síntoma es secundario pues, aumento de la presión intracraneal o también puede presentarse como una manifestación posictal después de las convulsiones. O también se puede desarrollar, pues como le mencionaba, en la neurocisticercosis ventricular por obstrucción de la drenaje del líquido cefalorraquídeo o un efecto de masa gigante. O en casos graves, pues por la aracnoiditis que da. También me puede dar, pues, otros síntomas de hipertensión endocrinal como el vómito en proyectil, el papiledema, la anisocoria,
y más síntomas, y ya pues en fases más graves, pues podría darme los síntomas de la triada de Cushing. También podemos tener alteración del estado de conciencia, porque en algunos pacientes se ha visto que pueden hacer encefalitis aguda por neurocisticercosis y me pueden llegar con síntomas sugestivos de encefalitis o meningitis como rigidez de nuca o rigidez de nuca, cefalea y fiebre. En el caso de las lesiones en la médula espinal, pues me va a dar, cuando se ubica en la médula espinal, los síntomas que me va a dar pues, son el entumecimiento, el hormigueo, el dolor, la debilidad, la parestesias. Ya hablando pues, del diagnóstico como tal, el diagnóstico se hace con una adecuada historia clínica y los estudios de neuroimagen. ¿Por qué una adecuada historia clínica? Porque es importante que la historia clínica la hagamos completa con una anamnesis adecuada, interrogando los factores epidemiológicos, pues, o la historia epidemiológica del paciente para saber si él vive en un área endémica o ingiere o tiene la costumbre de ingerir carne poco cocida, de cerdo, o desde granjas, o trabaja en granjas de cerdos, o tiene algo que ver con cerdos, o si vive en condiciones de mala higiene que nos hagan sospechar que la clínica del paciente junto con esos datos epidemiológicos pues nos hagan llevar a sospechar el diagnóstico de neurocisticercosis. Adicionalmente, pues, ya adicionalmente tenemos estudios de neuroimagen, pues porque hay muchos diagnósticos diferenciales que pueden sugerirnos que son parecidos a la neurocisticercosis, como son la meningitis, los accesos cerebrales, los granulomas, los astrocitomas. Entonces, por eso se debe pedir siempre la neuroimagen. Entonces, la técnica más usada de neuroimagen, en el caso de la neurocisticercosis, la más sensible es la resonancia magnética, que pues, me va a proporcionar información característica de los quistes, la ubicación y el grado del edema o de inflamación. Y se va a evidenciar cuando el quiste es viable, es decir, el que tiene el Scolex dentro, como un quiste de 10 a 20 milímetros con un Scolex dentro que mide entre 4 a 5 milímetros. Y puede presentarse como un hallazgo que se llama como un signo del punto, que se ve como dentro del quiste un escoles con sus ventosas y ganchos. O cuando tenemos clínica de encefalitis, se puede presentar como una imagen en cielo estrellado, en la materia blanca. Aquí pues en esta imagen vemos una lesión redonda bien definida, con una lesión intraparenquimatosa de intensidad en el líquido cefalorraquídeo en el área parietal derecha con un Scolex excéntrico. Ahí está en la imagen. También en la resonancia magnética se pueden evidenciar los quistes calcificados, en los cuales ya como tal no hay un Scolex dentro, una larva dentro, y esos quistes calcificados residuales, ¿cómo se ven? Se ven como lesiones sólidas nodulares de 2 a 4 milímetros de diámetro, aunque pueden tener un rango de 1 a 10 milímetros, y generalmente no mejoran o pueden avanzarse con un edema perilesional. Como les decía, cabe recordar que el signo patognomónico en la resonancia magnética es ver dentro del quiste el Scolex, que vamos a verlo en el extremo anterior con ventosas y ganchos. Ya otro estudio que se puede usar también para neurocisticercosis en la neuroimagen, tenemos la tomografía computarizada, que es una imagen pues, de elección en países con pocos recursos, y es útil pues, para detectar las calcificaciones intercraneales o los quistes cuando están en estado de calcificación. Vamos a verlo como imágenes de 5 a 20 milímetros de diámetro y pueden tener una densidad pues, puntual o un Scolex anular en el caso de los quistes viables. Y los quistes, en esta imagen, la tomografía computarizada, los quistes ventriculares y cisternales se visualizan pues, con poca frecuencia, pues porque son insodensos con el líquido cefalorraquídeo. Esta tomografía que ven en esta imagen se evidencia, pues, es con contraste una pequeña lesión realzada con realce en anillo en la unión de la sustancia gris y blanca del área parietal izquierda, pues con un edema perilesional.
Ya también pues para como ayuda diagnóstica podemos hacer un análisis del líquido cefalorraquídeo, pero más que todo no lo hacemos para buscar la neurocisticercosis, sino para lo que les decía, descartar otros diagnósticos que pueden darme clínica parecida, como lo que le mencionaba, la meningitis, la encefalitis por virus. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo podemos evidenciar una pelocitosis leve, a menudo un perfil linfocítico, pero en algunos casos hay eosinófilos, la glucosa va a estar disminuida, va a haber aumento pues, de las proteínas y de la presión de apertura. Y además, lo que les decía, pues que nos ayuda a descartar otras, otros diagnósticos diferenciales. Ya en las pruebas de inmunodiagnóstico tenemos el ensayo de transferencia de inmunoelectrotransferencia ligado a enzima. Es actualmente la prueba serológica de mejor documentada pues, para anticuerpos contra la tenia solium. La sensibilidad de detección de anticuerpos en el suero es alrededor del 98% para los pacientes con 2 o más parásitos vivos en el sistema nervioso. Y la sensibilidad de detención de los anticuerpos en líquido cefalorraquídeo fue ligeramente menor. Sin embargo, la sensibilidad va disminuyendo, se convierte del 50 al 70% en pacientes con lesiones solitarias o con quistes en fase calcificada. Es importante pues, aclarar que esta prueba indica que hubo una exposición al antígeno larvario del Taenia solium, pero no necesariamente indica una enfermedad activa, porque generalmente esta prueba se ha visto que es positiva siempre en pacientes asintomáticos en áreas endémicas. Entonces no es que sea como la mal diagnóstica, pero sí nos puede ayudar a guiarnos con la clínica del paciente con esta prueba serológica, pues guiarnos en el diagnóstico. La otra prueba diagnóstica está el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas o el ELISA, que lo podemos hacer en líquido cefalorraquídeo. Tiene una sensibilidad del 89% en líquido cefalorraquídeo y una especificidad del 92% en pacientes pues, con neurocisticercosis viables, que es el quiste con el parásito activo. Este examen es más confiable en líquido cefalorraquídeo que en suero. Y ocurre lo mismo que en la anterior prueba. Si los pacientes tienen pocos quistes viables, puede ser negativa. Y pues también puede presentarse en pacientes asintomáticos como positivos. También con el ELISA se ha utilizado también para la detección de antígenos parasitarios en suero, pues usando anticuerpos monoclonales, pero la sensibilidad es pobre y generalmente es negativa, porque en pacientes con muy pocos quistes. Y estos antígenos, la detección de antígenos parasitarios pues mediante la ELISA, con anticuerpos monoclonales se ha evidenciado que esa prueba es más positiva en pacientes con afectación racemosa cuando la neurocisticercosis se ubica en el espacio aracnoideo. También, pues, si pedimos un hemograma, en algunos pacientes se evidencia eosinofilia, que nos puede orientar un poco al diagnóstico de que es por una infección parasitaria o que los pacientes tienen la tenesis intestinal presente en el momento y fue causada la neurocisticercosis por autoinfección, y podemos también en algunos casos pedir coproscópicos para evidenciar los huevos de la tenia, que nos puede orientar a que el cisticerco pues, fue generado por autoinfección. Ya como como siempre en todas las enfermedades, hay alguna persona que hace pues, criterios diagnósticos. En ese caso fue el doctor Del Bruto, que lo hizo en el 2001 y fueron verificados en el año 2021 como criterios diagnósticos útiles para la neurocisticercosis. En esos criterios diagnósticos del Bruno tenemos los primeros que son los criterios absolutos, que es la evidencia histológica la evidencia histológica del parásito en biopsia de lesión cerebral o medular, visualización del cisticerco subretinal, evidencia del SCOLE dentro de una lesión quística en estudios de neuroimagen. Tenemos los criterios neuroimaginológicos, en los cuales tenemos los criterios neuroimaginológicos mayores, que es la lesión quística sin un SCOLE distinguible, lesiones que realzan, lesiones quísticas multilobuladas en el espacio subaracnoideo, calcificaciones parenquimatosas cerebrales típicas. También tenemos unos criterios neuroimaginológicos confirmatorios,
los cuales son resolución de las lesiones quísticas después de la terapia con cisticidas, resolución espontánea de las lesiones pequeñas que realzan, migración de los quistes ventriculares documentados en estudios de neuroimagen en secuencia, y criterios de neuroimagenológicos menores en los cuales está la hidrocefalia obstructiva simétrica o asimétrica o realce anormal del ectomeninges en la base del cráneo. También tenemos criterios clínicos o exposición, en los cuales están los criterios mayores, que es la detención del antígeno del cisticerco o anticuerpos anticisticerco por pruebas inmunológicas estandarizadas y cisticercosis fuera del sistema nervioso central, evidencia de un contacto doméstico por infección por Teniasolium, y los criterios menores, que son manifestaciones clínicas sugestivas de neurocisticercosis o personas que viven o proceden de un área endémica para la cisticercosis. Entonces, yo como uso esos criterios para el diagnóstico definitivo. Entonces, para que el paciente yo diga tiene un diagnóstico definitivo, tiene que tener un criterio absoluto o dos criterios mayores de neuroimagen más cualquier criterio clínico de exposición, o tener un criterio de neuroimagen mayor y un criterio confirmativo más un criterio clínico de exposición, o tener un criterio mayor de neuroimagen más dos criterios clínicos de exposición, o para yo decir que el paciente tiene un probable diagnóstico pues, de la neurocisticercosis, tiene que tener un criterio principal de neuroimagen más dos criterios clínicos de exposición, o tener un criterio menor de neuroimagen más al menos uno de los principales criterios de exposición. Ya en el caso pues, del tratamiento, lo primero que hay que hacer para el tratamiento de la neurocisticercosis es que la terapia anticisticida o antiparasitaria no es lo que se tiene que hacer desde el inicio. No es la parte inicial. El abordaje inicial en los pacientes con neurocisticercosis debe ser el manejo crítico de los síntomas con fármacos antiepilépticos o anticonvulsivantes y una estrategia neuroprotectora que generalmente se hace con corticoides. Entonces, generalmente lo que se hace es que se usan esteroides en combinación con el antiparasitario, pues para minimizar la reacción inflamatoria, el edema cerebral, la vasculitis, y también en algunos casos en el que el paciente tenga signos clínicos de hipertensión endocraniana severa, pues se puede hacer tratamientos para manejar esta hipertensión intracraneal con solución salina hipertónica o manitol o con otras medidas. Entonces, lo que les explicaba, primero lo más importante es el manejo sintomático. Entonces, si mi paciente me llega con convulsiones, pues darle ese manejo, y generalmente se recomienda que los pacientes deben quedar impregnados o con su terapia anticonvulsivante hasta que haya una resolución de las lesiones quísticas en la neuroimagen, porque se ha notado que el 40% de los pacientes que ingresan por la neurocisticercosis con convulsión como primer síntoma, a pesar de la terapia cisticida, y el terapia cisticida en unos años, aproximadamente en 2 años, pues vuelven a presentar episodios convulsivos. Entonces, siempre se debe dejar con terapia anticonvulsivante hasta evidenciar de que las lesiones quísticas no están en la neuroimagen. Entonces, lo que les mencionaba, para prevenir es el daño inflamatorio en el parénquima del sistema nervioso central, lo que se hace es que el tratamiento antiparasitario se hace junto con corticoides. Entonces, ¿qué corticoide usamos? Generalmente se usa la dexametasona 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo día, 3 días antes y una semana después de los antiparasitarios. Entonces, aquí viene lo que les decía. Cuando tenemos un quiste parenquimatoso o la forma parenquimatosa, si tenemos un quiste viable, que es el que les mencioné, que tiene el Scolex dentro, pero si es único, el tratamiento va a ser con albendazol, 15 miligramos kilogramo día por una semana, o también se puede dar de 10 a 14 días, y además con una semana de esteroides. Cuando tenemos quistes múltiples, que es de 2 o más, se da el mismo tratamiento con albendazol, 15 miligramos kilogramo día, más el praziquantel, 50 miligramos kilogramo día por 10 días, más los esteroides. El mecanismo de acción de la albendazol es que inhibe la formación de los microtúbulos de los cisticercos, y el praziquantel es que causa una parálisis espástica de los cisticercos.
Ya cuando el quiste es coloidal, o sea que está en degeneración, que es la segunda fase de la patogenia del cisticerco que les mencioné, si es único o múltiple, no importa, pero si está en fase coloidal o en degeneración, el tratamiento es albendazol, 15 miligramos kilogramo día por una semana con esteroides. Los pacientes con quistes calcificados no se tratan con antiparasitarios, solo con la terapia anticonvulsiva y los corticoides, pero no es indicativo en ellos usar los antiparasitarios porque los quistes calcificados o sea, no tienen parásitos, ya no hay, está muerto. Entonces no se usa antiparasitario en los casos. Ya en los casos de neurocisticercosis extraparenquimatosa o como son otros aspectos que les mencioné, como son la interventricular y ciudad aracnoidea, en la interventricular pues hay que hacer una resección endoscópica de los quistes pues, porque me están obstruyendo el flujo de líquido cefalorraquídeo. En la ciudad aracnoidea el tratamiento es albendazol 15 miligramos kilogramo día asociado a altas dosis de steroides porque como les mencioné antes, esta es la forma de la neurocisticercosis que más causa daño inflamatorio, que más causa inflamación y daño secundario en el sistema nervioso. Hay unas indicaciones quirúrgicas en la neurocisticercosis que son lesiones grandes, mayor a 5 centímetros, en continuidad con la fisura de Silvio, o una hidrocefalia secundaria a aracnoiditis cisticercótica, o también se indica cirugía en lesiones ventriculares únicas asociadas a hidrocefalia obstructiva. Y pues ya para terminar, pues les voy a hablar un poco de la prevención. La neurocisticercosis pues, es una enfermedad que se puede prevenir y erradicar. Las medidas preventivas pues, incluyen el adecuado saneamiento, la higiene y la adecuada eliminación de la tenaza intestinal cuando se detecta en pacientes o en cerdos también. Un adecuado sistema de eliminación de aguas residuales, a una adecuada vigilancia en los criados de cerdos para que no sean infectados pues, por los cisticercos o por la Taenia solium. También es importante que se debe dar educación a los pacientes para que sean conscientes de que deben tener una adecuada higiene para, para prevenir esa enfermedad. En el caso también de los pacientes que trabajan en criaderos de cerdos o en granjas, es importante enseñarles que pueden infectarse con los cisticercos para que lo prevengan con adecuadas medidas pues, de protección brindadas pues, en su trabajo o elementos de protección personal pues, para su trabajo. Y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor Luis Felipe, muchas gracias por tu excelente presentación. Por el chat de YouTube no hay ninguna pregunta. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Muchísimas gracias. Entonces, los invitamos a continuar ahorita con la gran sesión de pediatría, ahorita a las 5 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. ¿Sí? Y bueno, nos estamos viendo la otra semana en las próximas revisiones de infectología pediátrica con el doctor Luis Felipe, médico interno de la Universidad Libre Seccional Cali. Muchas gracias a todos por conectarse. Listo, muchas gracias. Hasta luego.